voy a hablar de 3 conceptos centrales, cada uno de ellos va a cubrir una de las partes y al final de cada parte voy a ir uniéndolos. Los 3 conceptos son desastres, vulnerabilidad y desigualdad, para al final tratar de ver por qué estos conceptos están unidos. Yo primero quiero que se comprenda qué es lo que después de 40 años de llevar estudiando el tema desde una perspectiva tanto histórica como antropológica, es decir, desde una perspectiva procesual, qué es lo que queremos decir cuando decimos desastres, para poder después pasar a los siguientes. Los desastres son procesos que se van construyendo históricamente y se manifiestan en un momento y un tiempo específicos, que es el evento en el que ocurre. Pero el evento no es el desastre es el proceso. Digamos, el primero que a mí me tocó y que fue el que me metió en todos estos temas, que fueron los sismos de 1985, o digamos, para hablar de nuestro país, el último, digamos, el huracán Otis en Acapulco. O sea, en ambos casos están asociados con un fenómeno natural que se convirtió en una amenaza natural, pero el desastre como tal fue un proceso que se fue construyendo las condiciones de existencia de materiales de la población, que es a lo que identificamos con la vulnerabilidad. De una vez voy a entrar con los otros conceptos. Entonces, cómo se van construyendo esos desastres para construir vulnerabilidades. Y hablamos de una que es la vulnerabilidad estructural, que es la que se construye históricamente y es lo que hace que una gota de agua se convierta en una inundación y más aún si se trata de un fenómeno natural devenido en amenaza de grandes magnitudes, entonces aquello pues se potencia, ¿no? Y los efectos y los impactos del fenómeno natural, que podía haber sido menor, se convierten en un verdadero desastre. Vulnerabilidad, nosotros lo identificamos con, ya lo había dicho antes, con las condiciones materiales de existencia de la población. Hay definiciones a las cuales me voy a referir un poco más ampliamente. Hay tipos de vulnerabilidad que nos sirven a los investigadores como metodológicamente como entradas para poder entender las diferentes vulnerabilidades, porque son, si bien hablamos de una vulnerabilidad estructural, tiene sus variantes en las cuales es determinante el contexto en el que ocurre, ¿no? Porque no es lo mismo aquí que allá. Es decir, el contexto tanto social como económico, político, cultural, cómo se manejan las propias presencias de las amenazas naturales en diferentes contextos. En algunos lugares es parte del cotidiano de la población y lugares donde están con el agua hasta media pierna dicen, aquí no pasa nada, esto no es una inundación, así es. Y lugares donde, como yo suelo decir, ¿verdad? No sé si lo traigo en la conferencia, en el contexto es tan importante que una gota de agua en el norte de México, por ejemplo, es una bendición, y una gota de agua en el sureste es una inundación. Entonces, el contexto es determinante para poder hablar de desastre y la condición de vulnerabilidad también de las personas que habitan en ese contexto y que han habitado en ese contexto. Esto con lo que inicié yo esta entrevista y que de verdad agradezco a la doctora Lorenzo y a quienes organizaron este evento, porque me hizo, y ese es el chiste de la investigación, ¿verdad? Que lo obligue uno a reflexionar desde diferentes perspectivas un concepto o una realidad o un contexto y a reserva de trabajar un poco más. Desigualdad y vulnerabilidad están muy estrechamente ligadas. ¿Cuál se deriva de cuál? ¿Cuál viene primero y cuál viene después? Pero sin duda la desigualdad juega un papel determinante en los procesos de desastre. Sobre todo en algo que ya no me va a dar mucho tiempo de platicar en la conferencia, pero podemos platicar de eso en otra ocasión, en los procesos de recuperación. Nosotros insistimos justamente en eso, que los desastres no son naturales, o en todo caso se debería decir desastre natural, entre comillas, por la fuerza que tiene en estos procesos de desastre toda la construcción social que se hace de ellos, todas estas
evolución de la vulnerabilidad, de las condiciones de desigualdad, de la pobreza y de la marginación. Pero a veces nos damos cuenta que muchas veces los más desposeídos de la tierra, como podría decir un autor bien recordado, tienen reacciones de solidaridad, aflora el capital social y hay gran parte de ayuda mutua. Y es donde tiene que haber una convergencia entre políticas públicas bien diseñadas, adecuadas a países en los que se presentan estas amenazas naturales y donde tenemos estas enormes desigualdades y vulnerabilidades que hacen que los procesos de desastre sean más desastrosos, ¿verdad? Que los eventos derivados de esos procesos de desastre sean más, tengan mayores impactos, donde debería estar actuando. Entonces, el papel de las políticas públicas es fundamental, y contar con instrumentos como los que teníamos y que fueron desaparecidos recientemente, como el FONAPRED y el FOPREDEN, que era único casi en el mundo, ¿verdad? Que eran no solución definitiva, pero sí eran de gran ayuda para la población. Pues con el huracán Otis fue evidente que no pudieron entrar a funcionar y yo no sé cuánto tiempo va a tardar Acapulco y no solo Acapulco, porque es la más visible, ¿verdad? Por el tipo de ciudad que es y ha sido, sino todos sus alrededores que fueron tan dañados por el huracán, pero por el huracán en condiciones críticas preexistentes.